Un CEO millonario se alejó de sus hijas recién nacidas, hasta que un accidente lo dejó solo en la cama de un hospital, y solo ellas aparecieron. Alexandre Torres siempre había creído que el control lo era todo. Desde el momento en que construyó su primera compañía a los 23 años, aprendió que el mundo recompensaba a los despiadados. Vestía trajes a medida, tomaba decisiones con precisión y eliminaba cualquier cosa que no sirviera a sus metas. Los sentimientos eran distracciones. La familia, complicaciones. Y así, el día en que Julia entró en trabajo de parto con sus trillizas, Alexandre no se paseó por el pasillo del hospital ni le tomó la mano para mitigar el dolor. Se quedó fuera de la habitación, rígido y en silencio, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El sonido de 3 recién nacidos no lo llenó de asombro, sino de pánico. En las semanas previas al nacimiento, se había vuelto cada vez más distante, alejándose bajo la presión de un futuro que no deseaba. Una vez amó a Julia, o tal vez solo amó la versión de ella que existía antes de que la responsabilidad llamara a su puerta. De cualquier modo, en el momento en que la vio sosteniendo a 3 niñas diminutas, con sus ojos marrones húmedos por las lágrimas y su cuerpo temblando de agotamiento, supo que no podía hacerlo. No podía ser padre de 3. No podía ser su pareja. No podía renunciar a la vida que había pasado años construyendo. Dejó el hospital ese mismo día. No hubo discusiones ni escenas dramáticas. Cedió los derechos parentales, transfirió una gran suma de dinero a la cuenta de Julia y se marchó sin decir adiós. Sus abogados se encargaron del resto. Con el paso de los años, se convenció de que había hecho lo correcto, de que Julia estaba mejor sin un hombre a medias, de que el dinero cubriría lo que su presencia no podía, de que las niñas nunca recordarían su rostro. Enterró el pasado bajo fusiones, opciones de acciones y batallas en salas de juntas, ascendiendo más alto y más rápido que cualquiera de sus colegas. En público, era aclamado como un genio. En privado, estaba solo. Nadie en la empresa sabía que tenía hijos. El nombre de Julia nunca aparecía en las entrevistas. Alexandre no guardaba fotos en su escritorio. Nunca hablaba de ese capítulo de su vida, ni siquiera con las personas más cercanas a él. Construyó una fortaleza de rutina, de precisión, de éxito frío e ininterrumpido. Se convenció de que no tenía nada de qué arrepentirse. Pero a veces, cuando la ciudad dormía y las luces de la oficina parpadeaban en pisos vacíos, se veía a sí mismo en la ventana y se preguntaba en quién se había convertido. Se decía a sí mismo que el silencio era paz. Se decía que la libertad era felicidad. Pero un vacío había crecido dentro de él, demasiado familiar para ignorarlo, demasiado profundo para llenarlo con cualquiera de las cosas que una vez pensó que importaban. Y aún así, no miró hacia atrás. No hasta que el destino lo obligó. No hasta el día en que todo se detuvo. La mañana del accidente comenzó como cualquier otra en la vida, meticulosamente ordenada de Alexandre Torres. Se despertó a las 5, bebió su café negro en silencio mientras revisaba informes de mercado y respondía correos electrónicos antes de que saliera el sol. Su chofer lo esperaba abajo a las 6:30 en punto. El auto reluciente y cálido por dentro, provisto de agua mineral y documentos impecables en una carpeta de cuero. Tenía una reunión de la junta a las 9, seguida de un almuerzo con inversores y 2 entrevistas con los medios programadas para la tarde. Cada hora estaba planificada, cada momento optimizado. Alexandre prosperaba en esa estructura.
Mantenía el silencio bajo control. Mantenía a raya los pensamientos. Pero esa mañana en particular, una sensación de inquietud persistió en el fondo de su mente. No podía explicarlo. Sentía el cuello tenso. Sus pensamientos eran más lentos y el filo agudo en el que normalmente confiaba se sentía apagado. Lo atribuyó al cansancio y subió al auto de todos modos, ya ensayando las palabras de apertura para la reunión. El tráfico de la ciudad era el habitual caos de bocinas e impaciencia, pero su chofer conocía todos los atajos. Estaban a 20 minutos de la ciudad cuando ocurrió. El auto tomó un desvío de la autopista principal, una ruta panorámica que Alexandre había insistido en tomar para evitar el tráfico matutino. La carretera estaba tranquila, bordeada de árboles y resbaladiza por la lluvia de la noche. Al principio, fue solo una sensación, un deslizamiento repentino y antinatural de los neumáticos, una inclinación y un equilibrio demasiado bruscos para ser un giro normal. Luego, los frenos dejaron de responder. El chofer gritó, giró el volante con fuerza, pero el auto no desaceleró. Giró, rápido y violento. El mundo exterior se desdibujó en rayas de verde y gris. Alexandre recordaba el sonido del metal deformándose. Recordaba el violento impacto, el vidrio estallando, la ingravidez antes de chocar. Y luego, todo se oscureció. Cuando se despertó, el mundo era blanco y estéril. El techo sobre él zumbaba con luz fluorescente. Sentía un dolor sordo en las costillas, un dolor más agudo en la pierna y algo pesado presionando contra su pecho. El aire olía a antiséptico y silencio. Una enfermera se inclinó sobre él, sobresaltada cuando se movió. Su voz era tranquila pero apresurada mientras le explicaba dónde estaba, qué había sucedido y lo afortunado que era de haber sobrevivido. No había sido un accidente. Los frenos habían sido manipulados. La policía estaba investigando. Alexandre escuchaba las palabras, pero no las asimilaba. Solo podía pensar en la quietud. La forma en que nadie había venido. Ni una sola voz que reconociera. Ni amigos, ni colegas, ni familia. Estaba solo. Completa, dolorosamente solo. Por primera vez en años, Alexandre sintió un miedo que no tenía nada que ver con mercados o control. Había construido una fortaleza tan impenetrable que ni una sola alma sabía cómo llegar a él cuando los muros se derrumbaron. El silencio que una vez lo había consolado ahora se sentía como asfixia. Y entonces la puerta se abrió. 3 niñas pequeñas se pararon en el umbral, vestidas con suéteres a juego y sosteniendo tarjetas dibujadas a mano. Lo miraron con ojos grandes e inciertos. Un cabello castaño claro enmarcaba sus rostros, y sus ojos azules brillantes. Sus ojos se clavaron en él como si buscaran algo familiar. Detrás de ellas, Julia entró en la habitación. Alexandre no habló. No podía. Apenas podía respirar. La voz de Julia era tranquila, firme y más fuerte de lo que él recordaba. Ellas quisieron venir, dijo. Su mirada no era acusadora, solo estaba cansada. Querían conocer a su padre. Y así, la vida que Alexandre creía haber enterrado regresó en 3 pares de pequeños pasos, y todo lo que él pensaba que sabía sobre sí mismo se volvió, de repente, devastadoramente incierto. El reencuentro. Alexandre no supo cuánto tiempo se quedó mirándolas, a las 3 niñas pequeñas paradas, justo dentro de la habitación del hospital, como si no estuvieran seguras de si acercarse o huir.
Su presencia lo golpeó más fuerte que el propio accidente. Durante años las había imaginado solo en destellos fugaces y culpables, borrosas y abstractas. No tenía nombres, ni voces, ni recuerdos de ellas más allá del día en que nacieron. Pero ahora estaban allí, reales e innegables. 3 pequeñas versiones de él y de Julia, con su cabello castaño claro, suaves rizos rozando sus hombros, y esos penetrantes ojos azules que contenían el peso de demasiadas preguntas no dichas. Julia se paró detrás de ellas, con los brazos cruzados sobre el pecho, no por enfado, sino en tranquila protección. Se veía mayor que la última vez que la había visto, pero también más fuerte. Su mirada era directa e inquebrantable, pero no estaba allí para regañar o suplicar. Alexandre comprendió de inmediato que esto no era una confrontación. Esto era un ajuste de cuentas. Las niñas se adelantaron lentamente, casi al unísono, y una de ellas, él aún no sabía cuál, le ofreció un pequeño trozo de papel doblado. Él extendió una mano temblorosa y lo tomó. Era un dibujo, desordenado y colorido. 4 figuras se paraban bajo un sol amarillo, 3 niñas de la mano y un hombre a su lado, sonriendo. Su pecho se apretó, un dolor se acumuló detrás de sus costillas, de una manera que ninguna lesión podía explicar. «Ellas siempre han sabido de ti», dijo Julia después de un momento. «Nunca les mentí, pero tampoco les di falsas esperanzas. Les dije que su padre tomó una decisión hace mucho tiempo. Y cuando me preguntaron qué clase de hombre eras, ya no tenía una respuesta en la que creyera». Alexandre bajó la mirada. El peso de la vergüenza era casi demasiado para soportar. Quería decir algo, explicar, pero ¿cómo podía? ¿Qué palabras podrían arreglar los años que había tirado a la basura? Los cumpleaños que se perdió, los primeros pasos, las noches que Julia se quedó despierta sola mientras ellas lloraban. ¿Qué derecho tenía a siquiera pedir perdón? Miró de nuevo a las niñas, que ahora estaban al lado de su cama, lo suficientemente cerca como para tocarlas. No parecían asustadas, parecían curiosas y esperanzadas, como si en algún lugar, en lo profundo de sus jóvenes corazones, todavía estuvieran abiertas a la idea de él. «¿Cuáles son sus nombres?», preguntó, su voz ronca, apenas audible. Julia dudó por un momento, luego dijo suavemente: «Amelia, Ava y Emma». Él susurró los nombres de vuelta a sí mismo, saboreándolos como algo sagrado. Cada una le dio una pequeña sonrisa, insegura pero sincera, y él sintió que algo se abría dentro de él, que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. «¿Por qué las trajiste?», preguntó, aún sin atreverse a mirar a Julia por completo. «Porque ellas querían venir», respondió simplemente. «Cuando me enteré del accidente, no supe lo que sentía. Ira, tristeza, tal vez incluso culpa. Pero las niñas no dudaron. Empacaron sus dibujos y dijeron: «Tal vez él esté listo ahora». Esa frase lo destrozó. La simplicidad de ella. La verdad de ella. Tal vez él estaba listo ahora. No para ser perfecto, no para borrar el pasado, sino para enfrentarlo, para intentarlo. Alexandre extendió la mano lentamente, inseguro, y tocó la mano de Amelia. Ella lo miró. Luego la sostuvo. Eva y Emma la siguieron, cada una colocando sus pequeñas manos sobre la suya. Fue un momento de quietud, pero todo en el mundo cambió. Levantó la vista hacia Julia, y por primera vez en 5 años, dijo las palabras que debería haber dicho el día que se fue. «Lo siento». Julia no lloró.
No se ablandó de inmediato, pero asintió. Solo una vez. Deberías estarlo, dijo. Pero sigues siendo su padre. Eso no ha cambiado. Y con eso, Alexandre Torres, que una vez fue el hombre más intocable de la sala, se dio cuenta de que las manos más pequeñas habían encontrado las grietas en su armadura. Y tal vez, solo tal vez, podrían enseñarle a ser humano de nuevo. La nueva realidad, la estancia en el hospital, se prolongó más de lo que Alexandre esperaba. Y no solo por las costillas rotas o la fractura en su pierna. El tiempo pasaba de manera diferente ahora. Los días ya no se medían en actualizaciones de acciones o reuniones de la Junta, sino en el suave toque de pequeños pies que entraban en su habitación cada mañana, en el crujido del papel de construcción cuando sus hijas le entregaban nuevos dibujos, y en el ritmo incierto pero creciente de ser visto, verdaderamente visto, por 3 personas que una vez se había negado a conocer. Las niñas regresaban cada día con Julia, quien se mantuvo a distancia al principio, siempre de pie o sentada un poco apartada, observando con una calma que él no podía descifrar. Pero las niñas eran intrépidas en su amabilidad. Traían rompecabezas, le leían libros en voz alta y le hacían 1000 preguntas que Alexandre respondía torpemente, pero con honestidad. Querían saber cuál era su animal favorito, si le gustaban los panqueques, y a qué se dedicaba su trabajo antes de que una de ellas lo dijera, que lo habían bombardeado por el árbol. Aprendió a distinguirlas por sus voces y gestos. Amelia era la mayor por minutos, más seria y reflexiva, siempre observándolo como si estuviera estudiando en silencio quién era él. Emma era la que se apoyaba en él, sin preguntar, más afectuosa, siempre con la mano en su brazo u hombro. Y Ava era la petardista, siempre haciendo las preguntas más difíciles, desafiando sus palabras con ojos grandes y una nariz arrugada cuando algo no tenía sentido. Lo abrumaron, lo desarmaron y le recordaron, dolorosamente, todo lo que se había perdido. Una tarde, un oficial de policía vino a hablar con él. La investigación había avanzado. No fue una falla mecánica. Alguien había manipulado la línea de freno. Su propio socio, un hombre que una vez había considerado un amigo, había intentado eliminarlo de la ecuación en aras del control. La traición fue profunda, pero no lo sorprendió. Lo que lo sorprendió más fue lo poco que le importaba la compañía ahora. Lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que si hubiera muerto, no habría dejado nada atrás, excepto silencio y arrepentimiento. Sin legado, sin amor, solo una tumba costosa. Después de que el oficial se fue, Alexandre se quedó sentado por mucho tiempo sin hablar. Julia, que se había quedado en la habitación ese día, finalmente preguntó, ¿estás bien? Su voz no era fría, pero tampoco era suave. Era la voz de alguien que había aprendido a protegerse después de demasiadas decepciones. Él la miró. Realmente la miró, y vio el costo que los últimos 5 años habían cobrado. Las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros permanecían tensos incluso cuando estaba sentada. Seguía siendo hermosa, pero no era la misma belleza que recordaba. Esto era algo más fuerte, ganado, resiliente. Debería haber muerto, dijo en voz baja, no como una súplica de simpatía, sino como una verdad que finalmente se había asentado. Julia no se inmutó, ella solo asintió. Pero no lo estás, dijo. Entonces, ¿ahora qué? Él todavía no tenía una respuesta,
pero sabía lo que no quería. No quería dejar ese hospital y volver a un ático vacío. No quería vivir otro día sin escuchar a sus hijas reír o verlas discutir por los crayones. No quería pasar otro segundo fingiendo que el dinero podía reemplazar el sonido de las preguntas cuidadosas de Amelia, el tarareo de Emma o la energía caótica e imparable de Ava. Esa noche, mientras se quedaba dormido, Alexandre soñó con una casa con pisos de madera gastados y voces que gritaban su nombre, no con miedo o dolor, sino con alegría. Y por primera vez en años, no se despertó solo en la oscuridad. Se despertó con la luz del sol, con un suave murmullo fuera de su puerta y con el sonido de 3 niñas pequeñas discutiendo sobre quién le daría su tarjeta primero. Era un caos. Era imperfecto. Era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. El largo camino a casa. A Alexandre le dieron el alta del hospital 2 días después. Lo llevaron en silla de ruedas al aire fresco de la mañana, con una rigidez en las articulaciones y un dolor nervioso en el pecho que no tenía nada que ver con los huesos rotos. El hospital se había ofrecido a organizar el transporte a su ático, pero él ya se había negado. No lo había visto desde el accidente y no quería regresar a sus paredes de vidrio y su silencio vacío. En cambio, miró hacia arriba cuando un pequeño sedán plateado se detuvo en el área de recogida de pacientes, y a través de la ventana vio a Julia al volante. Las niñas estaban en el asiento trasero, pegadas a las ventanas, saludando ansiosamente en el momento en que lo vieron. Su pecho se apretó de nuevo. No podía creer que hubieran venido. Mientras se acomodaba con cuidado en el asiento del pasajero, Julia no habló al principio. Las niñas charlaban sin parar detrás de ellos, discutiendo sobre qué película debería ver con ellas más tarde y si le gustaban los macarrones con queso. Alexandre sonrió en silencio y respondió cuando pudo, aún abrumado por el hecho de que le hablaban como si siempre hubiera estado allí. Julia finalmente rompió el silencio entre ellos una vez que salieron del estacionamiento del hospital. Ella lo miró y preguntó, ¿A dónde te llevamos? Lo dijo sin sarcasmo, pero con el tipo de franqueza que no dejaba lugar a la fantasía. Él dudó. Luego dijo, ¿A dónde me dejes ir? Las palabras lo sorprendieron incluso a él, pero venían de un lugar más profundo de lo que había esperado. Julia lo miró por un largo momento antes de volver a mirar la carretera. Tenemos una habitación libre. Es pequeña, pero limpia, dijo. Si las niñas quieren que te quedes, puedes quedarte, bajo nuestros términos. Él asintió sin dudar. Sus términos están bien para mí. Y eso fue todo. No hubo declaraciones emocionales, ni escenas dramáticas, solo un acuerdo tranquilo entre 2 personas que intentan encontrar un terreno común en un campo de viejos errores. La casa de Julia era modesta, pero cálida, llena de signos de vida, dibujos pegados al refrigerador, muebles que no combinaban, estanterías desbordantes de libros y juguetes. Era el tipo de hogar que Alexandre nunca se había permitido imaginar. Cuando entró, se sintió torpe y fuera de lugar, pero las niñas entraron corriendo delante de él como si hubieran traído a su invitado favorito para una fiesta de pijamas. Le mostraron dónde podía poner sus cosas. Le dieron un par de calcetines de dibujos animados que insistieron en que se pusiera porque los papás de verdad no tienen los pies fríos, y debatieron quién se sentaría a su lado en la cena. Pasó la primera noche en la habitación de invitados, que apenas era lo suficientemente grande para la cama y una cómoda, pero se sentía más honesta que cualquier suite de hotel en la que se hubiera alojado. Se quedó despierto por mucho tiempo,
escuchando los crujidos de la casa, el zumbido del viejo calentador y el sonido ahogado de las risas en la habitación de al lado. No se sintió como una segunda oportunidad. Se sintió como un comienzo que nunca se había dado el valor de tomar antes. A la mañana siguiente, se despertó con el olor de los panqueques y el sonido de Eva, discutiendo con Emma sobre cuántos malvaviscos se permitían en el chocolate caliente. Se dirigió a la cocina lentamente, usando las muletas que le habían dado al ser dado de alta, y cuando llegó, el caos se detuvo el tiempo suficiente para que 3 niñas sonrieran y dijeran: «Buenos días, papi». Julia le entregó una taza de café sin hacer comentarios. Él la tomó con cuidado, sosteniendo su mirada por un segundo más de lo que pretendía. Hubo un destello de algo entre ellos. No perdón, todavía no, pero reconocimiento. Una tregua. Una promesa compartida de seguir intentándolo. Cuando se sentaron a desayunar juntos por primera vez, Alexandre se encontró sonriendo sin esfuerzo. No era pulido. No era perfecto. Pero era real. Y para un hombre que una vez había cambiado todo por la ilusión de control, esa verdad se sentía como lo más preciado del mundo. El largo camino a la confianza. Alexandre se instaló en la casa de Julia, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Uno que se hablaba a través de rutinas, paciencia y la tranquila aceptación de un espacio que una vez había pertenecido a otros. Los primeros días fueron incómodos. Se mantuvo a sí mismo cuando no estaba con las niñas, inseguro de cuándo hablar y cuándo dar un paso atrás. Se ofreció a ayudar con pequeñas cosas, descargar el lavavajillas, doblar la ropa, haciendo todo lo posible para no perturbar el delicado equilibrio que ya existía entre los 4. Julia lo dejó moverse dentro de la casa con cautela, nunca fría, pero siempre vigilante. Era protectora con sus hijas, y con razón. Alexandre una vez se había alejado sin pensarlo 2 veces, y ese tipo de abandono dejaba cicatrices que no se calmaban fácilmente con buenas intenciones. Pero las niñas nunca parecieron dudar de él. Lo incluyeron en todo, desde la selección de cereales para el desayuno hasta los cuentos para dormir. Se peleaban por quién se sentaría en su regazo, mientras veían dibujos animados y se colaban en su habitación con preguntas sobre su infancia o peticiones para trenzar su cabello, incluso si no tenía suficiente para trenzar. Lo hicieron reír de una manera que no lo había hecho en años. Llenaron los rincones de su silencio con historias y abrazos pegajosos y el tipo de amor feroz y sin filtro que los niños dan cuando todavía creen en la magia. Una tarde, mientras Julia estaba haciendo recados, Alexandre se encontró solo con las niñas en la sala de estar. Amelia se sentó tranquilamente coloreando en una esquina. Emma jugaba con animales de plástico en la alfombra, y Ava estaba sentada con las piernas cruzadas frente a él, mirando con la misma mirada intensa que había usado el primer día que se conocieron. «¿Por qué dejaste a mami?», preguntó, no enojada, solo curiosa. La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Alexandre dudó. Quería mentir, suavizar la verdad, pero algo en la honestidad de ella exigía la suya propia. «Porque tenía miedo», dijo después de un momento. «Pensé que no podría ser un buen padre, y pensé que estar solo era mejor que hacerlo mal». Ava no respondió de inmediato. Ella arrancó un hilo en el cojín del sofá. Luego dijo: «Pero aún así volviste». Alexandre asintió, con la garganta tensa. «Sí, lo hice». Ella le dio un pequeño encogimiento de hombros. «Bien, ahora no te vayas de nuevo». Y así la tormenta pasó.
Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron, Alexandre se unió a Julia en la cocina mientras lavaba los platos. Él los secó sin que se lo pidieran, el movimiento silencioso y compañero. Cuando el último plato fue guardado, ella se apoyó en el mostrador y lo miró, su expresión más suave de lo habitual. «Te aman», dijo, «y creo que siempre lo harán. Pero yo necesito más que amor para ellas. Necesito pruebas de que no vas a desaparecer cuando la vida se vuelva difícil de nuevo». Él la miró a los ojos y dijo, «No voy a ninguna parte. Ya no busco la salida». Julia no sonrió, pero asintió. Eso fue suficiente. Por ahora. A medida que pasaban las semanas, Alexandre comenzó a recuperar partes de sí mismo que no se había dado cuenta de que le faltaban. Comenzó a disfrutar de mañanas lentas con cereales y dibujos animados. Comenzó a esperar con ansias leer libros en voz alta por la noche con 3 cabezas descansando sobre sus hombros. Reparó la cerca trasera, arregló la puerta del gabinete que chirriaba y aprendió a trenzar 3 coletas idénticas con dedos temblorosos y las interminables instrucciones de las niñas. Comenzó a hacer panqueques los domingos y aprendió a empacar los almuerzos escolares con notas escritas a mano. Su pierna se estaba curando, pero lo que más cambió fue la forma en que se movía. Ya no caminaba con el peso de la actuación o la presión. Se movía con presencia, con la intención de quedarse. Preguntaba por Julia, le preguntaba cómo había estado su día. Le ofrecía apoyo cuando parecía cansada. No era perfecto, y todavía había momentos de duda, pero lentamente, los cimientos entre ellos comenzaron a pasar de cautelosos a firmes. Una noche, cuando Alexandre acostó a las niñas, le preguntaron si podía quedarse con ellas hasta que se durmieran. Se acostó entre ellas, escuchando su respiración lenta, sintiendo sus pequeñas manos envueltas alrededor de sus brazos. Fue la sensación más segura que había sentido en su vida. Y mientras cerraba los ojos, Alexandre finalmente entendió que la paternidad no se trataba de no fallar nunca. Se trataba de presentarse de todos modos, una y otra vez, hasta que las personas que amas crean que siempre lo harás. Un nuevo comienzo. El otoño llegó lentamente, pintando los árboles fuera de la casa de Julia en ricos naranjas y rojos, y con él llegó una tranquila sensación de cambio que no estaba solo en el clima. Alexandre ya llevaba viviendo con ellos semanas, y aunque todavía había momentos de incomodidad, momentos en los que la vieja distancia intentaba volver a colarse, eran cada vez menos. Las mañanas se habían vuelto predecibles de la manera más reconfortante. Las niñas lo despertaban con susurros y risitas, subiéndose a su cama para contarle sus sueños o exigir panqueques antes de que él siquiera abriera los ojos. Julia ya estaba en la cocina, el café preparándose, su cabello recogido en ese mismo moño sin esfuerzo que había usado desde sus primeros días, cuando las cosas eran más simples, pero más frágiles. Habían construido una rutina que se mantenía unida, no por obligación, sino por elección. Alexandre había comenzado lentamente a ayudar más con las recogidas y las entregas en la escuela. Se ofreció como voluntario para las manualidades en el aula, incluso si no tenía idea de cómo usar una pistola de pegamento. Leía cuentos para dormir con voces tontas, empacaba bocadillos con notas en forma de corazón que las niñas mostraban con orgullo a sus amigos, y aprendió el ritmo de la vida familiar no de un manual, sino observando, escuchando e intentando. Una noche,
Mientras ayudaba a Emma con su tarea de ortografía, levantó la vista y vio a Julia mirándolo desde el pasillo. Sus ojos ya no estaban cautelosos, tampoco estaban completamente abiertos, pero el escepticismo que una vez persistía en su mirada se había suavizado en algo más cercano a la aceptación. Se encontraron en la cocina más tarde, después de que las niñas se habían ido a la cama, y ella les sirvió a ambos una copa de vino. No hubo ceremonia, ni tensión subyacente, solo dos personas sentadas en la mesa de la cocina, con el sonido de una casa tranquila a su alrededor. «Nunca pensé que volverías», dijo después de un largo silencio. «Y si soy honesto, nunca pensé que querría que lo hicieras». «No pensé que lo merecía», respondió Alexandre, y por una vez no había defensa en su voz. «Tal vez todavía no, pero no estoy aquí para arreglar todo con palabras. Solo estoy tratando de estar aquí, para mostrarles a ellas y a ti que no me iré de nuevo». Julia lo miró, sus ojos cansados pero honestos. «Me lastimaste», dijo llanamente. «Y te perdiste tanto. Pero lo que estás haciendo ahora importa. Ellas confían en ti. Y una parte de mí también quiere confiar en ti. Simplemente no sé cómo dejar ir todos los años que lo cargué sola». Alexandre asintió. No esperaba perdón en una noche. Había dejado de esperar una redención rápida. «Entonces déjame ayudarte a llevarlo ahora», dijo en voz baja, «no reemplazando lo que se ha perdido, simplemente presentándome para lo que aún está por venir». No hablaron mucho más esa noche. En cambio, se sentaron en la suave luz amarilla de la cocina, uno al lado del otro, bebiendo vino y dejando que el silencio se extendiera cómodamente entre ellos. Era el tipo de silencio que no exige nada. El tipo que deja que dos personas simplemente respiren. El siguiente fin de semana, la ciudad celebró su feria de la cosecha anual, y las niñas le habían rogado a Alexandre que fuera con ellas. Julia había planeado llevarla sola, pero cuando Eva anunció que papi también debería usar la camiseta de calabaza, se encontró con una sudadera con capucha naranja de gran tamaño, con una calabaza sonriente en la parte delantera, a juego con sus 3 hijas. En la feria, los extraños les sonreían al pasar, asumiendo que eran solo otra familia feliz, y por primera vez, Alexandre no sintió que estaba fingiendo. Sostuvo sus manos, compró demasiado algodón de azúcar, perdió un juego de lanzamiento de anillos a propósito y vio a Julia reír sin reservas cuando lo metieron en un concurso de comer pasteles con un grupo de padres locales. Fue desordenado, ruidoso y caótico, pero se sintió bien. Se sintió como algo real. Esa noche, después de que regresaron a casa y las niñas se durmieron, Alexandre salió y se paró en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. Julia se unió a él sin decir una palabra, deslizando una manta sobre sus hombros. Se quedaron allí juntos, no como extraños que una vez compartieron un pasado, sino como dos personas que finalmente comenzaban a construir algo duradero. «Nunca pensé que la paz podría verse así», murmuró Alexandre. Julia se apoyó en la barandilla y respondió: «Eso es porque solías pensar que la paz significaba control. Pero esto», ella hizo un gesto hacia la casa, hacia la risa que aún resonaba débilmente en el interior. «Esto es algo que dejaste que sucediera, no algo que forzaste». Y por primera vez en su vida, Alexandre entendió la diferencia. La primera nevada del invierno llegó en silencio una mañana de diciembre, cubriendo el vecindario con una manta suave y brillante de blanco. Alexandre fue el primero en levantarse, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre sus manos y las ventanas ligeramente empañadas por el calor interior. El mundo exterior se veía intacto, inmóvil,
como si se hubiera detenido por un momento, solo para permitir que algo nuevo comenzara. Nunca le había importado mucho el invierno antes. Nunca se había dado cuenta de lo pacífica que la nieve podía hacer que todo se sintiera. Pero ahora, viendo los copos caer en silencio, sintió que algo se agitaba en él. Una tranquila sensación de gratitud que ya no estaba ligada a lo que había construido, sino a lo que estaba aprendiendo a ser parte. Esa mañana, las niñas bajaron las escaleras en pijamas a juego. Su emoción estalló en chillidos en el momento en que vieron la nieve. Alexandre las ayudó a ponerse sus abrigos y botas, riendo mientras tropezaban entre ellas tratando de salir. Julia se paró en la puerta, con el café en la mano, envuelta en un viejo suéter, sus ojos cansados, pero llenos de una tranquila alegría, mientras veía a sus hijas correr por el jardín cubierto de nieve. Alexandre se volvió hacia ella y sonrió, y ella no desvió la mirada. Le devolvió la sonrisa, lenta y real, el tipo de sonrisa que no llega fácilmente, a menos que se gane. Más tarde esa tarde, decoraron la casa para las fiestas. Las niñas colgaron adornos cubiertos de brillantina en un árbol ligeramente torcido, que Alexandre les había ayudado a elegir el día anterior, y él se encontró colocando luces en la sala de estar, con Ava posada en sus hombros, gritando instrucciones como un pequeño general. Julia puso canciones navideñas en el viejo estéreo, cantando en voz baja mientras ayudaba a Emma a desenredar una guirnalda que se había enredado en un lío sin esperanza. Amelia, siempre la tranquila, etiquetó cuidadosamente sus medias hechas a mano, usando bolígrafos de purpurina y cinta adhesiva, asegurándose de que el nombre de todos estuviera perfectamente escrito, incluido el de Alexandre. A medida que la noche se instalaba y la nieve continuaba, todos se reunieron en el sofá con chocolate caliente y un montón de mantas. El fuego crujió suavemente, y las niñas se acurrucaron en él, como si siempre hubieran pertenecido allí. Les leyó un cuento, su voz firme pero llena de asombro, y cuando se quedaron dormidas una por una, no se movió. Simplemente se sentó allí, con los brazos llenos de calidez y confianza que todavía no creía que merecía, pero que nunca dejaría de intentar proteger. Julia se unió a él después de un rato, sentándose a su lado con un suspiro tranquilo. No hablaron durante unos minutos, ambos observando la nieve que se arremolinaba fuera de la ventana, sintiendo el ritmo de una casa que ya no necesitaba curarse. Se había curado, lenta e imperfectamente, pero lo suficientemente completa como para respirar de nuevo. Finalmente, ella extendió la mano hacia la suya y entrelazó sus dedos. Su toque ya no era cauteloso, era seguro. No estaba segura de que alguna vez encontraríamos nuestro camino hasta aquí, dijo en voz baja. Ni siquiera sabía que esto era posible, admitió. Tú cambiaste, dijo ella, y no porque tuvieras que hacerlo, porque querías. No quería perderlas, ni a ti, no de nuevo. No lo hiciste, dijo ella. Regresaste. Él asintió, tragando la emoción que se elevaba en su garganta. Todo esto, es lo único que alguna vez se ha sentido real. Afuera, el viento aullaba suavemente a través de los árboles, pero dentro de la casa, solo había paz. Alexandre sabía que el camino por delante no estaría libre de errores o días difíciles, pero también sabía que no se iría de nuevo. Ya no era un hombre que huía del miedo o se enterraba en el éxito para evitar el amor. Era un padre, una pareja, y por primera vez en su vida, estaba en casa. A la luz parpadeante del fuego, rodeado de niños dormidos,
y el tranquilo latido del corazón de la mujer que nunca había dejado de ser el centro de todo lo que realmente necesitaba. Alexandre Torres finalmente entendió lo que significaba quedarse. El final. Lo que hace que el final de esta historia sea poderoso no es que todo salga perfectamente, sino que sale honestamente. Alexandre no borra mágicamente sus errores, y el dolor que causó no se ignora ni se simplifica. En cambio, la historia muestra cómo la redención es una elección que se hace a diario, a través de la presencia, la humildad y la consistencia. No gana el perdón con grandes gestos, sino al convertirse en alguien digno de confianza, no a través del éxito, sino a través del amor, el esfuerzo y el tiempo. Admiro cómo el capítulo final abraza la tranquila transformación. No es llamativo,